Felices 486 años para Bogotá, ciudad fundada el 6 de agosto de 1538, la capital de Colombia, que encierra una buena cantidad de enigmas y misterios, como es el relato de José Raimundo Rusi, un Robin Hood, un defensor de los pobres y de los más necesitados, quien falleció en trágicas circunstancias y cuyo fantasma ha sido visto deambulando por las calles del centro de la ciudad. ¿Cuál es la historia de José Raimundo Rusi? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Era la mitad del siglo XIX y los habitantes de la otrora Santa Fe de Bogotá acababan de salir de otra absurda guerra civil en lo que posteriormente se convertiría en la capital de la República de Colombia. Y por aquel entonces las leyes intentaban formar una nueva oportunidad para crear un país justo. Para ello se requería y se necesitaba de leyes rigurosas, leyes como la pena de muerte. Así fue como sustancialmente se le brindó apoyo a políticos y a militares como el general José Hilario López, quien fue presidente de la República de la Nueva Granada entre 1849 y 1853. Este militar fue designado para solucionar muchos de los problemas del país en aquel entonces. Prometía traer todo lo que suelen ofrecer los políticos en épocas de elecciones. José Hilario López ofrecía oportunidades, libertad, dinero y justicia, especialmente justicia, y el patíbulo sería una de las medidas para darle al pueblo lo que requería. Un contexto muy breve para las personas que no sean compatriotas. Colombia ha tenido varios nombres a lo largo de su historia y uno de aquellos nombres que tuvo este país en el siglo XIX fue el de la Nueva Granada. Algo particular, un dato no menor para entender este dossier. Y en ese contexto es donde aparece el gran protagonista de esta historia, el doctor José Raimundo Rusi, un abogado quien vivió precisamente en el siglo XIX en la capital de Colombia, y era un hombre quien, pese a tener grandes conocimientos en derecho y en las leyes, no pertenecía a la élite bogotana, a las familias más importantes, a las familias más ricas y prestantes de la capital de Colombia, por lo cual a José Raimundo Rusi, a pesar de ser uno de los abogados más importantes de aquel entonces en la Bogotá del siglo XIX, se le impidió trabajar en los mejores bufetes de abogados que había en la ciudad en aquel entonces. De hecho, de acuerdo a los historiadores y algunos cronistas de la época, a este hombre literalmente se le trataba como un paria, precisamente por no hacer parte de esta clase social privilegiada. Hay que decirlo, esta actitud clasista y fascista impera hasta el día de hoy, no solamente en Bogotá, sino en buena parte del país. Lo cierto es que José Raimundo Rusi, pese a sus conocimientos y pese a ser uno de los mejores abogados del país en aquel entonces, para poder ejercer su profesión, se vio obligado a defender a mujeres que se dedicaban al oficio más antiguo del mundo,
a ladrones y también a personas de dudosa reputación en aquel momento. Fue un hombre que, gracias a esta gestión, se convirtió en un auténtico héroe de las masas, el héroe de los menos favorecidos. Esa persona que se encontraba en el ámbito de las leyes, que era capaz de defender a los menos favorecidos. Por ende, José Raimundo Russi, pese a no tener el beneplácito de las clases más pudientes de la Bogotá del siglo XIX, era un hombre muy querido por el pueblo llano y raso. Fue de esta manera que este hombre se convirtió en un auténtico ícono, en este gran defensor. Y desde luego esto le hizo ganar el gran desprecio por parte de las clases dirigenciales de la capital de Colombia, sobre todo de los abogados de las élites, quienes veían con muy malos ojos que este personaje, José Raimundo Russi, fuese capaz de defender ante los tribunales a los parias, a la escoria de la sociedad tal y como ellos lo veían en aquel entonces. Resulta que un señor llamado Manuel Ferro fue asesinado en el centro de Bogotá el día 24 de abril de 1851. Cuando la gente reaccionó contra la inseguridad ante este crimen, pidieron con gritos desgarradores un poco de justicia, ya que el asesinado había dado pruebas sobre los ladrones y una famosa banda que delinquía en aquel entonces en Bogotá, la banda criminal de El Molino del Cubo. Y debido a que el señor Manuel Ferro fue encontrado sin vida frente a la casa de José Raimundo Russi en el barrio Egipto, rápidamente se incriminó a este importante abogado en aquel entonces. Y es que comprendamos el contexto de la época. Russi, el gran Robin Hood, abogado de los pobres, un tipo que se había ganado una buena cantidad de enemigos, encuentran a una persona muerta al frente de su casa y desde luego los abogados de las élites bogotanas determinaron que este hecho era un suceso muy favorable para inculpar a José Raimundo Russi de este crimen que desde luego este hombre no había cometido. Es más, a Russi no solamente se le juzgó, se le inculpó de este crimen, de este asesinato, sino que prácticamente cualquier persona que fallecía de forma violenta en Bogotá era sindicada con el accionar de José Raimundo Russi, un hombre quien en cierto modo se ganó una especie de fama maligna, como una especie de personaje de Lampa que realizaba este tipo de acciones sin ningún tipo de escrúpulos. José Raimundo Russi se defendió a sí mismo en el proceso judicial en el cual tuvo que hacer frente a este tipo de acusaciones. La audiencia fue pública y literalmente Russi buscó defenderse de todos los crímenes de los cuales se le sindicaba, de los cuales se le increpaba. Russi no dejó muestra de desgaste en su proceso. Fue tan conocido el juicio, este proceso judicial, principalmente por los más importantes abogados de la Nueva Granada en aquel entonces. De hecho, se comenta que los más importantes legisladores y conocedores de derecho en aquel entonces siguieron de cerca el juicio de José Raimundo Russi en aquel entonces, en 1851. José Raimundo Russi fue declarado culpable y terminó siendo fusilado el 18 de julio de 1851, acusado por un asesinato y un robo que él no cometió. De acuerdo a los historiadores que han investigado la vida de José Raimundo Russi, antes de ir al patíbulo, José Raimundo Russi escribió una epístola, una carta donde declaraba no ser culpable, donde decía ser absolutamente inocente del crimen por el cual iba
a ser ejecutado. De hecho, se comenta que cuando este hombre se encontraba frente al patíbulo, antes de que las personas accionaran sus armas de fuego contra su humanidad, José Raimundo Russi miró al verdugo, a la persona que iba a dar la orden de fusilamiento, y le dijo: yo no soy culpable, soy inocente, y ustedes lo saben. Posteriormente, el verdugo, la persona que dio la orden de fusilamiento, dijo fuego de inmediato, y una cantidad importante de proyectiles ingresaron en la humanidad de José Raimundo Russi, terminando de esta manera con su vida. Una historia muy triste de lo que son, en cierto modo, las injusticias sociales que han imperado desde hace siglos, no solamente en la sociedad bogotana, sino en la sociedad colombiana, y me atrevería a extrapolar este caso a la historia también de Latinoamérica, una historia plagada de grandes injusticias sociales. De acuerdo a algunos investigadores y personas que han recolectado testimonios de lugareños, el espectro de José Raimundo Russi suele aparecerse entre la carrera 2 o la carrera segunda con calle 10ª en Bogotá, frente a una de las sedes de la Universidad de La Salle, en la capital de Colombia. Es visto un espectro ataviado con traje de la época, sombrero, tal y como lo ven en este momento en sus dispositivos, bigote, y de acuerdo a las personas que han observado esta aparición, este espíritu errante suele decirles: soy inocente y ustedes lo saben, como si fuese un eco del pasado más trágico, un eco de esa tragedia, de esa ejecución injusta de José Raimundo Russi, un abogado que defendía a los más pobres y necesitados en Colombia, un Robin Hood, un defensor de los pobres, quien pereció en circunstancias muy trágicas. Como hecho particular, estamos viendo en este momento una pieza que es exhibida en el Museo Nacional de Colombia, que está ubicado en Bogotá, en el centro de la ciudad. Esta es una pieza que se conoce como cráneo del asesino conocido como Dr. Russi. De hecho, si se fijan en una parte del cráneo, se alcanza a ver la palabra Russi, si se fijan bien en la parte superior de esta pieza, que hace parte de las colecciones de historia, área de objetos testimoniales, en la Sala de Federalismo y Centralismo, en el segundo piso del Museo Nacional de Colombia. Una pieza que puede ser vista por ustedes y por las personas que tengan la oportunidad de visitar este museo en la capital de Colombia. ¿Y ustedes qué opinan de la historia de José Raimundo Russi? Este abogado, este defensor de los pobres, esta persona que literalmente, pese a saber las consecuencias que le traería defender a las personas menos favorecidas, le hizo frente a ese tipo de injusticias que ocurrían en la ciudad y que hasta el día de hoy se siguen presentando en la capital. Y sobre todo, ¿qué opinan de este espectro, de este espíritu errante, de esta energía residual que ha sido vista deambulando por algunas calles de la Candelaria del centro de Bogotá? Este dossier lo hice no solamente porque Bogotá es la ciudad en la que nací, la capital de Colombia, con un homenaje a la historia, a los misterios y a los enigmas de esta ciudad, pero desde luego yo no tengo la última palabra y quiero conocer tu punto de vista ahí, a través de la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Misterios de Bogotá. ¿Cuáles son las conspiraciones detrás del Bogotazo? La profecía del fin de la capital de Colombia. Espectros,
fenómenos paranormales, algunos de los fantasmas más emblemáticos de la capital y curiosidades de Bogotá. Esto y mucho más el jueves 15 de agosto en Cacao Magola, en el centro de Bogotá, en La Candelaria, con Ruby Hernández, César Urrego y este servidor. Las reservas las puedes hacer en el número de WhatsApp que dejo aquí abajo. No te lo pierdas. Puedes seguirme en mi único perfil oficial de redes sociales en @alebernalpress con doble S en Instagram, alebernalpress con doble S en esta red social. También los invito a que se suscriban de forma gratuita al grupo oficial de Telegram de Mandrágora Misterios, donde estamos compartiendo publicaciones, enlaces, discutimos, compartimos información con los miembros de este grupo. Muchas gracias a las personas que se han sumado en las últimas semanas. El enlace de este grupo lo puedes encontrar en la descripción de este video. También te invito a que me escribas al correo electrónico mandragoramisterios@gmail.com. Y también me puedes hacer llegar un mensaje de voz, un video, una fotografía, compartirme un relato, una experiencia anómala que hayas vivido al número de WhatsApp +57, prefijo de Colombia, 315-796-0203. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba, que lo compartas y que me regales un comentario, porque todos estos métodos son gratuitos y nos ayudan mucho a los creadores de contenido de esta plataforma. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.